nos ha invitado este año a dedicarnos a meditar sobre la persona de San José. Se han cumplido 150 años en que el Papa Pío IX decretó a San José como patrono de la Iglesia Universal. Y para celebrar este grandioso acontecimiento, como hemos dicho, el Papa Francisco nos invita a dedicar un año a meditar sobre San José. Y al mismo tiempo nos ha concedido en este año poder participar de los grandes tesoros de la Iglesia y lucrar o ganar la indulgencia para nosotros o para algún amigo o familiar nuestro difunto. Vamos a empezar recordando y recordándonos la doctrina de la Iglesia sobre las indulgencias, precisamente para poder aprovechar con más intensidad este año que el Papa Francisco nos ha regalado. El Catecismo de la Iglesia Católica, en sus numerales 1471 hasta el 1479, precisamente va a desarrollar, a refrescar, a actualizar la doctrina de la Iglesia sobre las indulgencias. Nosotros podríamos ir haciéndonos unas preguntas que el Catecismo nos va a ir precisamente respondiendo. Y partiendo de estas respuestas del Catecismo, entonces vamos a ir descubriendo lo grandioso que es este año dedicado a San José, en el que, como hemos dicho, podemos lucrar la indulgencia plena. Lo primero que, por supuesto, cualquiera de nosotros se pregunta es, ¿qué es una indulgencia? El Catecismo nos las va a definir de la siguiente manera, en el número 1471. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. En este breve concepto o en esta breve definición hay varias cosas que precisamente iremos desarrollando poco a poco al ir repasando precisamente esta doctrina de la Iglesia. Pero esta primera parte de este número, ojalá que lo pudiéramos volver a repasar con calma, cada uno con el catecismo, encierra precisamente lo más esencial de esta gran verdad. Vamos, como hemos dicho, a ir ayudados del catecismo, repasando parte por parte, y entonces vamos a ir entrando en esta grandiosa enseñanza. ¿Cuántas clases de indulgencias hay? La indulgencia puede ser parcial o plenaria. Este año, como ya hemos dicho, podemos ganar la indulgencia plenaria. Más adelante nos vamos a detener en ella. La parcial, ya como o devolviendo precisamente al concepto que hemos leído hace un momento del catecismo, consistiría en la remisión ante Dios de parte de nuestra pena temporal que ha sido ocasionada por los pecados. Por supuesto, la plenaria o plena conllevaría precisamente la remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados que hemos cometido y que ya Dios ha perdonado. Pero como hemos dicho, más adelante precisamente nos detendremos en ella con más calma. ¿Quién puede ganar la indulgencia? ¿O para quién? Porque no solamente la podemos ganar para nosotros, sino para otras personas. La indulgencia puede ganarla cualquier fiel para sí mismo, cumpliendo las condiciones que dentro de un momento vamos a remarcar. O también la indulgencia la podemos ganar
para algún familiar o amigo nuestro que ya ha fallecido. Ahora nosotros vamos a ver de dónde partimos precisamente, o vamos a ir precisamente entrando a algunos de los temas que tal vez nos han quedado no tan claros, no tan específicos, precisamente en el concepto que la Iglesia nos ha dado. ¿Qué es pena del pecado? Porque recordemos que en la definición decíamos que la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados ya perdonados. ¿Qué es la pena del pecado? Todo pecado mortal conlleva precisamente una pena eterna. Nosotros diríamos un castigo eterno. Pero todo pecado, no solamente el mortal, sino también el pecado venial, conlleva una pena temporal. La pena eterna puede ser perdonada precisamente por la confesión, una confesión sincera, con humildad, con sencillez, con verdadero arrepentimiento, nos acercamos al sacramento y nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Este perdón a nosotros nos restablece en nuestra amistad con Dios y entonces evita que nosotros recibamos de parte de Dios la pena eterna. Pero la confesión precisamente no remueve la pena temporal. Y aquí es donde precisamente se basa la Iglesia en su doctrina sobre la indulgencia para decirnos que esa pena temporal también puede ser purificada o perdonada, pero precisamente a través de este medio. Un ejemplo sencillo que podría ayudarnos a todos para comprender un poco esto entre la distinción de la pena eterna y de la pena temporal. Tenemos un trozo de madera y podríamos decir que cada vez que nosotros cometemos un pecado es como si le metiéramos un clavo a la madera. Cometemos 15 o 20 pecados, la madera tiene 15 o 20 clavos. Si nosotros nos acercamos con sinceridad, con sencillez, con humildad y con verdadero arrepentimiento a la confesión, es como si a la madera le quitaran los clavos, pero resulta que a la madera le quedan los huecos que ocasionaron los clavos. Esos huecos no los tapa la confesión. Nosotros seguimos como teniendo estas consecuencias de lo que hemos hecho. Entonces es cuando la Iglesia nos habla precisamente de la indulgencia. La indulgencia plenaria sería la que borraría todos los huecos que dejan las marcas de los clavos en la madera. Más o menos de esta forma nosotros podemos comprender un poco más esta distinción entre la pena eterna y la pena temporal. Pero entonces nos viene a nosotros, por supuesto, otro interrogante. ¿Y en qué se basa la Iglesia? Para precisamente decirnos que tiene la capacidad de poder perdonar a nosotros esa pena temporal. Y entonces nosotros, nuestra fe se basa precisamente en una verdad que confesamos cuando recitamos el credo, en la comunión de los santos. Por supuesto, cuando hablamos de la comunión de los santos, vamos a partir de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que es de donde precisamente surgen los grandes tesoros de la Iglesia. Sobre todo, su pasión y su muerte, sus sufrimientos, pero también su continua intercesión en el día de hoy. Es decir, Cristo se entregó para liberarnos del pecado. Y esta entrega de Jesucristo precisamente es como un gran tesoro con el que contamos todos. La Iglesia o a la Iglesia Dios le ha dado la capacidad de atar o de desatar. Por lo tanto, la Iglesia tiene la posibilidad de abrir para nosotros precisamente estos grandes tesoros y ponerlos a nuestra disposición.
Por supuesto, la Iglesia también nos va a recordar a todos nosotros que además de esos méritos que ha alcanzado Jesucristo para nosotros, con su pasión y con su muerte, con sus sufrimientos y con su continua intercesión, han ido creciendo a lo largo de la historia, no solamente por la misma entrega de la Virgen María, sino por todos los santos a lo largo de la historia. Es un tesoro, son grandes bienes los que nosotros tenemos allí y a ellos es que recurrimos. La Iglesia abre este gran cofre de los méritos de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos y los pone a nuestra disposición. Por lo tanto, la Iglesia tiene precisamente la capacidad de concedernos a nosotros precisamente el acceso a estos grandes tesoros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Porque no es algo que no dependa de nosotros, no es algo que hacemos de forma pasiva. La Iglesia nos involucra a cada uno de nosotros y por lo tanto la Iglesia nos va a pedir a nosotros como unas condiciones de preámbulo para poder optar por la indulgencia plenaria. ¿Cuáles son estas condiciones que nos pide la Iglesia? La primera, y que no podemos pasarla por supuesta, es que tengamos de verdad nosotros una disposición interior y total de desapegarnos del pecado, no solo mortal, sino también del venial. Es decir, lo primero que nos pide la Iglesia es que nos tomemos en serio, luchar contra el pecado, apartarnos del pecado, alejarnos del pecado, conscientes, por supuesto, de que por nuestra fragilidad, por nuestras malas costumbres, por nuestras debilidades, caemos, pero que de nuestra parte no demos, por supuesto, nuestra lucha y nuestro esfuerzo. No estemos abandonados al pecado sin hacer nada por salir de él, sino que al contrario, que nos mantengamos en esa disponibilidad, en esa disposición y en ese esfuerzo por luchar contra todo tipo de pecado, mortal y venial. Suponiendo esta primera disposición, entonces la Iglesia nos pide tres condiciones. La primera de estas tres, confesarnos. Como hemos dicho, aunque estemos en la actitud de luchar contra el pecado, caemos. Por lo tanto, todos necesitamos confesarnos. Confesarnos bien, prepararnos bien, recordarnos continuamente que para hacer una buena confesión tenemos que seguir 5 pasos, seguir a fidelidad esos pasos, hacer un buen examen de conciencia, de verdad pedirle a Dios la gracia de nuestro arrepentimiento, confesar con sencillez, con sinceridad todos nuestros pecados, cumplir la penitencia que se nos ponga y por supuesto proponerle, como ya hemos dicho anteriormente, hacer todo lo posible por no recaer en los pecados. La segunda exigencia que me pide la Iglesia es asistir a la misa y comulgar. Entonces, cuando comulgo, me pide la Iglesia una nueva actitud, que es orar por las intenciones del Papa. De forma específica, la Iglesia actualmente nos va transmitiendo cuáles son estas intenciones, pero si no las conocemos, simplemente oramos por estas intenciones. La Iglesia nos pide que recemos por estas intenciones el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo, pero que lo hagamos con esta verdadera devoción y con esta auténtica devoción. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no puedo participar en la misa o no me puedo confesar? Vamos a pasar ahora precisamente a esas obras concretas del año dedicado a San José y entonces ahí vamos a explicar qué pasa con esto. Pero estas 4 cosas que hemos mencionado en este momento no las podemos olvidar, las tenemos que tener en cuenta y son el preámbulo para poder ganar la indulgencia plenaria. Las vamos a recordar rápidamente. Nuestra disposición interior a luchar contra todo tipo de pecado mortal y venial. Confesarnos bien, comulgar en la misa
y orar por las intenciones del Papa. Ahora la Iglesia en cada año específico precisamente nos pide una obra extra, vamos a llamarlo así, para poder ganar la indulgencia plenaria. Este año, como hemos dicho, está dedicado a San José y la Iglesia ha sacado una lista precisamente para que nosotros entonces, de manera concreta, en este año, pensando en esta gran figura, optemos por la indulgencia plenaria. Vamos ahora a detenernos. ¿Qué nos pide la Iglesia de forma concreta? ¿Qué opciones nos da la Iglesia para ganar la indulgencia plenaria? La primera es meditar sobre San José. Nos dice específicamente dedicar 30 minutos a meditar la oración del Padre Nuestro o participar en un retiro espiritual en el que por lo menos se dé una meditación sobre la persona de San José. Es decir, dedicar nosotros tiempo a esa parte espiritual que es tan fundamental en nosotros. 30 minutos de silencio, de recogimiento, meditando el Padre Nuestro, o participar en un retiro, una jornada de retiros espirituales, en el que por lo menos una de las conferencias o meditaciones que se den en este retiro sean referidas a San José. En segundo lugar, la Iglesia nos dice que practiquemos las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales. Las vamos a recordar rápidamente. Y si no, busquemos un catecismo y nuevamente precisamente revisemos estas, porque aquí tenemos 14 posibilidades de ganar la indulgencia plenaria. Vamos a recordarlas, como hemos dicho, son 7 corporales y 7 espirituales. Las obras de misericordia corporales son: primero, visitar a los enfermos; segundo, dar de comer al hambriento; tercero, dar de beber al sediento; cuarto, vestir al desnudo; quinto, dar posada al peregrino; sexto, redimir al cautivo; y séptimo, enterrar a los muertos. Y las obras de misericordia espirituales también son 7. Primero, enseñar al que nos habla; segundo, dar buen consejo al que lo necesita; tercero, corregir al que yerra; cuarto, perdonar las injurias; quinto, consolar al triste; sexto, sufrir con paciencia los defectos de nuestro prójimo; y séptimo, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Cualquiera de estas 14 obras de misericordia que realices, opto precisamente por la indulgencia plenaria. Qué importante es que las recordemos, que las repasemos, que las tengamos en cuenta y que por supuesto las practiquemos. Una tercera opción a la que nos invita la Iglesia es, por ejemplo, las personas que no tienen trabajo, rogarle a San José para que interceda por esas personas que no tienen trabajo y consigan un trabajo digno, un trabajo estable. Pero también la Iglesia nos da la oportunidad de que ofrezcamos nuestro propio trabajo, el que realizamos, lo pongamos en las manos de San José, se lo ofrezcamos a Él totalmente y justamente lo realicemos desde el punto de vista en que Él nos enseña. Otra de las opciones de las que nos habla la Iglesia es la oración en familia, reunirnos en familia a rezar el rosario, e incluso dice que bueno sería que los novios rezaran juntos el rosario. Entonces, rezando el rosario en familia, nosotros también podemos optar por la indulgencia plenaria, orando sobre todo por los que sufren, los emigrantes, los perseguidos, etc. Y de forma concreta, la Iglesia nos invita a recitar las letanías a San José, o también una cualquiera oración que se pueda rezar a Él precisamente con esta intención. La última opción a la que la Iglesia nos da durante este año dedicado a San José es precisamente con cualquier oración dedicada a San José rezada en algunos momentos específicos. Orar a San José el día de su fiesta, el 19 de marzo o el 1 de mayo, o también en la fiesta de la Sagrada Familia. Cada 19 de cada mes, dedicar un rato a orar a San José. Cada miércoles que está dedicado a este
a este santo. Entonces, dedicando esos tiempos de oración a San José en esos momentos, también podemos ganar la indulgencia plenaria. Y por último, la penitenciaría nos recuerda que como hay personas que están enfermas y no pueden salir a realizar cualquiera de estas obras, desde su casa haciendo un acto de piedad en honor a San José, por supuesto procurando confesarse, comulgar y rezar por el Papa, y teniendo esta actitud de rechazar el pecado, pueden lograr la indulgencia. Tal vez pueda quedarnos una pregunta: ¿qué pasa si entre esta obra que nos pide la Iglesia concretamente para el año de San José y las primeras condiciones pasa un tiempo? Sí, puede pasar un tiempo. Es decir, por ejemplo, yo asisto a misa, me confieso, rezo por las intenciones del Papa, pero inmediatamente no puedo hacer una de estas obras, que por supuesto lo puedo hacer, está a mi alcance. Entonces hay un tiempo prudencial, la Iglesia dice más o menos unos 20 días, en que puedo realizar la obra. O al revés, he rezado el rosario, pero no tengo opción ni para confesarme ni para ir a misa. Esto es un poco más posible. Puedo hacer la obra y tengo el mismo tiempo más o menos específico de unos 20 días, precisamente para buscar la confesión, la Eucaristía y rezar por las intenciones del Papa. No perdamos de vista que este es un gran regalo que nos ha hecho la Iglesia a través del Papa Francisco, y ojalá que nosotros podamos aprovecharlo. Acerquémonos a esta gran figura de la Iglesia, San José, y que a través de él nosotros podamos alcanzar este perdón de nuestras faltas, esta remisión de nuestra pena temporal, confiando en su intercesión y procurando a nosotros buscar cada día más a Dios con toda nuestra vida y con todas nuestras obras.